marido fue a festejar el divorcio con viaje carísimo, y su esposa lo arruinó bloqueando su cuenta. El aire acondicionado del despacho de abogados zumbaba con un sonido monótono mientras Roberto Mendoza ajustaba su corbata italiana por tercera vez en 10 minutos. Las ventanas del piso 25 ofrecían una vista privilegiada del Paseo de la Reforma, pero él apenas podía concentrarse en el paisaje urbano que se extendía bajo el cielo gris de febrero. Sus manos sudorosas tamborilearían sobre la mesa de caoba, si no fuera porque mantenía los puños cerrados, tratando de aparentar la compostura que su posición como director general de Constructora Mendoza en Asociados exigía. «Señor Mendoza, todo está listo», anunció el licenciado Ramírez, un hombre de mediana edad con gafas de montura dorada que había manejado divorcios millonarios durante los últimos 20 años. Su esposa ha firmado todos los documentos. El divorcio será oficial en cuanto el juez ratifique el acuerdo mañana por la mañana. Roberto sintió como si un peso de 1000 kilos se hubiera levantado de sus hombros. 15 años. 15 largos años atado a Alejandra Vázquez, una mujer que había conocido cuando ambos estudiaban administración en el Tecnológico de Monterrey. En aquel entonces, ella era brillante, ambiciosa, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Pero el matrimonio, los negocios, las presiones sociales y económicas habían convertido su relación en un campo de batalla silencioso, donde las palabras cortantes reemplazaron las caricias y los reproches ocuparon el lugar de los besos. «¿Y qué hay de los bienes?», preguntó Roberto, aunque ya conocía la respuesta. Durante meses había trabajado meticulosamente para asegurar que la división patrimonial fuera lo más favorable posible para él. Como acordamos, ella se queda con la casa de las Lomas, valuada en 8 millones de pesos, más una compensación mensual de 50,000 pesos durante 5 años. Usted conserva las acciones de la empresa, las propiedades comerciales, las cuentas principales y, por supuesto, el control total de Constructora Mendoza. Roberto asintió con satisfacción. Alejandra siempre había sido demasiado confiada, demasiado enfocada en sus actividades sociales y su trabajo como directora de la fundación benéfica que habían creado juntos. Nunca se molestó en entender realmente la estructura compleja de sus negocios, las cuentas offshore, las inversiones en paraísos fiscales que él había desarrollado cuidadosamente con la ayuda de su contador, Mauricio Salinas, y su socio estadounidense, David Thompson. «Excelente, licenciado, sus honorarios serán transferidos esta tarde». Roberto se levantó y estrechó la mano del abogado, sintiendo una euforia que no había experimentado en años. Por fin era libre. Libre para vivir la vida que realmente quería, sin tener que fingir ser el esposo perfecto, sin tener que soportar las miradas de reproche de Alejandra cuando llegaba tarde a casa, sin tener que inventar excusas para sus viajes de negocios que incluían paradas no oficiales en Cancún, Miami o Las Vegas, Mientras el elevador descendía hacia el estacionamiento subterráneo, Roberto sacó su iPhone y marcó un número que conocía de memoria. «Valeria, soy yo. Ya está hecho, mi amor. Mañana seremos libres». La voz melodiosa de Valeria Cristina al otro lado de la línea lo hizo sonreír por primera vez en semanas. Entonces, a sus 26 años, ella era todo lo que Alejandra ya no era. Joven, espontánea, admirativa y, sobre todo, no tenía ningún interés en cuestionar sus decisiones empresariales. Se habían conocido 8 meses atrás en la inauguración de un centro comercial que su empresa había construido en Santa Fe. Ella trabajaba como coordinadora de eventos para una agencia de relaciones públicas, y su belleza había captado inmediatamente la atención de Roberto. «No puedo creerlo, Roberto». «¿En serio? ¿Ya no hay vuelta atrás?» «Ninguna, preciosa. Y para celebrarlo como se debe, ya reservé ese viaje que habíamos planeado. París, Roma, Madrid, 3 semanas recorriendo Europa en la mejor clase, los mejores hoteles, los mejores restaurantes». Valeria gritó de emoción al otro lado de la línea, y Roberto rió con una alegría genuina que había olvidado que podía sentir. «Pero Roberto, ¿estás seguro de que podemos gastar tanto dinero? Dijiste que el divorcio había sido costoso. Mi amor,
Tengo más dinero del que podríamos gastar en 10 vidas. Constructora Mendoza maneja contratos por cientos de millones de pesos. Este viaje nos costará apenas 1 millón de pesos. Para mí, eso es como si tú gastaras 50 pesos en un café. No era completamente cierto, por supuesto. El divorcio había sido más caro de lo esperado, especialmente porque había tenido que transferir algunos activos para ocultar la verdadera magnitud de su fortuna, pero tenía suficientes reservas en sus cuentas suizas y caribeñas para vivir cómodamente por el resto de su vida, incluso si decidiera no trabajar nunca más. Roberto llegó a su BMW Serie 7 negro y se dirigió hacia su oficina en Santa Fe. El tráfico del mediodía en la Ciudad de México era, como siempre, una pesadilla, pero hoy no le importaba. Puso música clásica, bajó un poco las ventanas para sentir el aire fresco de febrero, y se permitió soñar despierto con las próximas semanas. Su oficina ocupaba todo el último piso de la Torre Mendoza, un rascacielos de 30 pisos, que había construido 5 años atrás como sede de su empresa. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad, y el mobiliario italiano combinado con arte mexicano contemporáneo creaba un ambiente que impresionaba a clientes e inversionistas por igual. Mauricio llamó a su contador mientras se dirigía a su escritorio de ébano. Necesito que hagas algunas transferencias. Mauricio Salinas era un hombre delgado de 45 años, con el cabello prematuramente canoso y la habilidad excepcional para mover dinero de manera discreta y legal. Había sido fundamental en la creación de la estructura financiera compleja que mantenía gran parte de la fortuna de Roberto fuera del alcance de las autoridades fiscales mexicanas. ¿Para el viaje?, preguntó Mauricio con una sonrisa cómplice. Exactamente. Quiero 1 millón de pesos disponible en mi tarjeta American Express Centurion para los próximos días, y otros 2 millones distribuidos en efectivo y tarjetas para emergencias. ¿No te parece excesivo? Recuerda que acabamos de mover fondos significativos para cubrir los gastos del divorcio. Roberto lo miró con expresión seria. Mauricio, llevamos trabajando juntos 8 años. ¿Cuándo te he dado motivos para preocuparte por dinero? Nunca, jefe. Solo es que... Bueno, Alejandra siempre fue muy cuidadosa con los gastos grandes. Es extraño no tener que consultarle nada. Ese es exactamente el punto, respondió Roberto, aflojándose la corbata. Ya no tengo que pedirle permiso a nadie para nada. Soy libre para tomar mis propias decisiones. Mauricio asintió y tomó notas en su tablet. Las transferencias estarán listas esta tarde. ¿Cuándo se van? Pasado mañana. Quiero darle tiempo a Alejandra para que se mude completamente de la casa. No necesito dramas innecesarios. La tarde transcurrió rápidamente entre llamadas con clientes, revisión de contratos, y la satisfactoria sensación de ver cómo los números en sus cuentas se reorganizaban según sus instrucciones. A las 6 de la tarde, Roberto decidió que había trabajado suficiente por un día. Después de todo, estaba a punto de tomarse las vacaciones más largas y lujosas de su vida. Se dirigió hacia el bar del Four Seasons, donde había quedado de verse con Valeria para celebrar oficialmente su libertad. Ella ya estaba ahí cuando llegó, sentada en una mesa junto a la ventana, con un vestido azul marino que realzaba su figura esbelta y su cabello rubio recogido en un moño elegante. Varias cabezas se voltearon para mirarla cuando Roberto se acercó, y él sintió una satisfacción masculina primitiva al saber que esa mujer hermosa lo esperaba a él. Mi amor. Valeria se levantó para besarlo, y Roberto respiró su perfume francés, que le costaba más que el salario mensual de muchos mexicanos. ¿Ya tienes todo listo para mañana?, preguntó él mientras el mesero le servía champaña Dom Perignon. Sí, aunque todavía no puedo creer que vaya a conocer París. Siempre ha sido mi sueño. Roberto levantó su copa. Por los sueños cumplidos y por la libertad. Por nosotros, respondió Valeria, y sus copas chocaron con un tintineo cristalino. Durante la cena, Roberto se sintió rejuvenecer. Valeria era una compañía deliciosa, inteligente sin ser desafiante, interesada en sus historias de negocios, admirada por sus logros. No como Alejandra, que en los últimos años había desarrollado la costumbre molesta de cuestionar sus decisiones, de preguntar sobre gastos que ella consideraba excesivos.
de sugerir que deberían ser más cuidadosos con las finanzas. Roberto, hay algo que quería preguntarte, dijo Valeria mientras compartían un postre de chocolate belga. Dime, preciosa, ¿crees que Alejandra sospecha algo sobre nosotros? Roberto negó con la cabeza. Alejandra está demasiado ocupada con su fundación y sus amigas. Además, hemos sido muy discretos, y aun si supiera ya no importa. Mañana seré oficialmente divorciado. Es que, no sé, a veces tengo la sensación de que alguien me observa, como si me siguieran. Roberto rió suavemente. Mi amor, eres una mujer hermosa. Es normal que la gente te mire. No tienes de qué preocuparte. Pero mientras decía esas palabras, una pequeña inquietud se instaló en la parte posterior de su mente. Alejandra era una mujer inteligente, mucho más de lo que él había apreciado en los últimos años, y aunque parecía haber aceptado el divorcio con resignación, él conocía lo suficiente a su pronto ex esposa como para saber que no era el tipo de persona que se rendía fácilmente. Esa noche, Roberto durmió en su nuevo departamento en Polanco, un penthouse de lujo que había comprado discretamente 6 meses atrás, anticipando este momento. Las ventanas del piso 30 ofrecían una vista espectacular de la ciudad nocturna, y la cama king size con sábanas egipcias era un paraíso de comodidad. Pero a pesar del lujo que lo rodeaba, durmió inquieto, despertándose varias veces con la extraña sensación de que algo no estaba del todo bien. A las 6 de la mañana, su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Felicidades por tu divorcio, Roberto. Espero que disfrutes tu libertad mientras dure. Roberto frunció el ceño y marcó el número, pero estaba fuera de servicio. Probablemente era una broma de mal gusto de algún conocido que se había enterado del divorcio. En círculos empresariales como el suyo, las noticias viajaban rápido, especialmente cuando involucraban escándalos o separaciones. Se duchó, se vistió con su traje más caro y se dirigió al juzgado para la audiencia final. El licenciado Ramírez lo esperaba en los escalones del edificio de justicia, con su portafolio de cuero y su expresión profesionalmente optimista. ¿Todo listo, licenciado? Por supuesto. En 30 minutos será oficialmente un hombre soltero, señor Mendoza. La audiencia fue un trámite rutinario. Roberto y Alejandra se sentaron en extremos opuestos de la sala, evitando el contacto visual. Ella llevaba un traje sastre negro que la hacía ver elegante pero distante, y su cabello castaño estaba recogido en un chongo que dejaba ver los pequeños aretes de diamantes que él le había regalado en su 10º aniversario de bodas. Por un momento, Roberto sintió una punzada de nostalgia al recordar a la mujer de la que se había enamorado en la universidad, pero la apartó rápidamente de su mente. El juez leyó los términos del acuerdo. Preguntó si ambas partes estaban conformes, y cuando tanto Roberto como Alejandra respondieron afirmativamente, golpeó el martillo sobre su escritorio. Por la presente, declaro disuelto el matrimonio entre Roberto Mendoza Herrera y Alejandra Vázquez de Mendoza. Que tengan un buen día. Roberto sintió una euforia inmediata. Era libre. Después de 15 años finalmente era libre. En el pasillo del juzgado, Alejandra se acercó a él por primera vez en meses. Roberto, su voz era tranquila, casi serena. Espero que encuentres lo que estás buscando. Alejandra, yo espero que también seas feliz. En serio. Ella sonrió, pero había algo en esa sonrisa que no pudo descifrar. Oh, no te preocupes por mí. Voy a estar perfectamente bien. Se alejó sin decir nada más, y Roberto la vio caminar hacia la salida con la espalda recta y los pasos firmes. Por un momento, se preguntó si había hecho lo correcto, pero luego recordó a Valeria esperándolo en el departamento, las maletas listas para París, y la vida nueva que estaba a punto de comenzar. A las 2 de la tarde, Roberto estaba en su oficina verificando por última vez que todo estuviera en orden para su ausencia de 3 semanas. Había delegado la supervisión de proyectos en su subdirector, confirmado que Mauricio tendría acceso completo a las cuentas necesarias para operaciones rutinarias, y enviado instrucciones detalladas a sus gerentes de obra. Jefe. Mauricio entró a la oficina con expresión preocupada. Hay algo extraño. ¿Qué pasa? Traté de hacer la transferencia final a su tarjeta Centurión, pero el banco me informó que hay una orden judicial de embargo preventivo sobre varias de sus cuentas.
Roberto sintió como si el piso hubiera desaparecido bajo sus pies. ¿Cómo es posible eso? El divorcio ya está finalizado. No sé, pero parece ser algo relacionado con una investigación de Hacienda. Dicen que hay inconsistencias en algunas declaraciones fiscales de los últimos años. El teléfono de Roberto sonó en ese momento. Era el licenciado Ramírez. Roberto, necesitamos hablar urgentemente. Hay problemas serios. ¿Qué tipo de problemas? No por teléfono. Ven a mi oficina inmediatamente. Roberto colgó y miró a Mauricio, quien tenía la expresión de alguien que acababa de ver un fantasma. Mauricio, revisa todas nuestras cuentas. Todas. Y llama a nuestro contacto en Suiza. Necesito saber exactamente qué está pasando. Mientras se dirigía a toda prisa hacia el despacho del licenciado Ramírez, Roberto sintió una opresión en el pecho que no había experimentado desde que era joven y luchaba por establecer su empresa. Las calles de la Ciudad de México nunca le habían parecido tan amenazantes. Cada semáforo en rojo se sentía como una eternidad, y la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder crecía con cada minuto que pasaba. En el ascensor hacia la oficina del abogado, recordó las palabras de Alejandra esa mañana. Espero que encuentres lo que estás buscando, y voy a estar perfectamente bien. Había algo en su tono, en esa sonrisa enigmática, que ahora le parecía siniestro. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el piso 25, Roberto Mendoza todavía creía que su vida nueva estaba a punto de comenzar. No tenía idea de que, en realidad, estaba a punto de perder todo lo que había construido durante los últimos 20 años. El licenciado Ramírez no estaba solo cuando Roberto llegó a su oficina. Sentado frente al escritorio de caoba, había un hombre de traje gris que Roberto reconoció inmediatamente. El licenciado Fernando Castillo, uno de los abogados fiscalistas más temidos de la Ciudad de México. Su presencia en esa sala solo podía significar problemas serios. Roberto, te presento al licenciado Castillo. Viene de parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación, anunció Ramírez con voz tensa. Castillo se levantó y extendió una mano que Roberto estrechó a regañadientes. Era un hombre de mediana edad, calvo, con ojos pequeños y penetrantes detrás de gafas de montura metálica. Su apretón de manos era firme, decidido, el de alguien acostumbrado a intimidar. Señor Mendoza, lamento informarle que existe una orden de embargo preventivo sobre sus cuentas bancarias principales, emitida esta mañana por el Juzgado 10º de Distrito en materia fiscal. Roberto sintió que las piernas le temblaban, pero se las arregló para mantener la compostura. No entiendo. Mis declaraciones fiscales han sido revisadas por contadores certificados. Todo está en orden. Me temo que no es así. Castillo abrió un portafolio y extrajo una carpeta voluminosa. Tenemos evidencia de discrepancias significativas entre sus ingresos declarados y sus gastos reales durante los últimos 5 años. También hay indicios de transferencias no reportadas a cuentas en paraísos fiscales. El corazón de Roberto comenzó a latir descontroladamente. Las cuentas en Suiza y las Islas Caimán eran su secreto mejor guardado, conocido únicamente por él, Mauricio y su socio estadounidense, David Thompson. ¿Cómo era posible que Hacienda tuviera información sobre ellas? Esas son acusaciones muy graves, licenciado. Espero que tenga pruebas contundentes. Castillo sonrió fríamente. Las tengo, señor Mendoza, y muchas más de las que le gustaría saber. Ramírez intervino. Roberto, necesitamos tiempo para revisar toda la documentación y preparar una defensa adecuada. Mientras tanto, el embargo preventivo significa que no puedes acceder a tus cuentas principales. ¿Todas mis cuentas?, preguntó Roberto con un hilo de voz. Todas las que están registradas en México bajo su nombre o el de Constructora Mendoza. Estamos hablando de aproximadamente 40 millones de pesos entre cuentas personales y empresariales. Roberto se dejó caer en una silla. 40 millones de pesos. Era prácticamente todo su dinero líquido en México. Sus cuentas offshore tenían más dinero, pero acceder a ellas desde México mientras estaba bajo investigación fiscal sería como firmar su propia sentencia. ¿Cuánto tiempo durará este embargo? Eso depende de qué tan rápido podamos resolver las inconsistencias, respondió Castillo. Podríamos estar hablando de meses, tal vez años, si el caso llega a juicio.
Años. Roberto sintió que el aire se le agotaba en los pulmones. Su viaje con Valeria, su nueva vida de libertad, todo se desvanecía como humo. Licenciado Ramírez, necesito hablar con usted a solas. Castillo recogió sus papeles y se dirigió hacia la puerta. Señor Mendoza, mi consejo es que coopere completamente con la investigación. Las cosas irán mejor para usted si es transparente desde el principio. Cuando la puerta se cerró, Roberto se volvió hacia su abogado divorciado. ¿Cómo es posible que esto esté pasando justo hoy? ¿El mismo día de mi divorcio? Ramírez se aflojó la corbata y se sirvió un whisky de una botella que guardaba en su escritorio. Roberto, tengo que preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Es posible que Alejandra supiera sobre tus cuentas offshore? Imposible. Mauricio y yo fuimos extremadamente cuidadosos. Ella nunca mostró interés en los aspectos técnicos del negocio. Piénsalo bien. ¿Nunca vio documentos? ¿Nunca escuchó conversaciones telefónicas? ¿Nunca notó discrepancias entre tus ingresos declarados y tu estilo de vida? Roberto comenzó a recordar. Alejandra siempre había sido observadora, detallista. Durante los últimos años, había hecho comentarios ocasionales sobre gastos que le parecían excesivos. El Rolex de $50,000, las vacaciones en resorts de lujo, el BMW nuevo cada 2 años. Él siempre había explicado esos gastos como inversiones necesarias para mantener su imagen empresarial, y ella parecía aceptar sus explicaciones. No, es imposible. Además, ¿para qué le serviría esa información? El divorcio ya está finalizado. Ramírez lo miró con expresión grave. Roberto, hay algo más que necesitas saber. Esta mañana, después de la audiencia de divorcio, Alejandra presentó una demanda civil adicional. ¿Qué tipo de demanda? Solicita la nulidad de varios acuerdos prematrimoniales y la revisión completa de la división patrimonial, alegando que hubo ocultación de bienes durante el proceso de divorcio. Roberto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Eso es imposible. Ella firmó todos los documentos. Sí, pero ahora alega que lo hizo bajo engaño, sin conocimiento completo de tu situación patrimonial real. Y tiene un abogado nuevo. ¿Quién? Patricia Salinas. Roberto palideció. Patricia Salinas era conocida en los círculos legales como la Viuda Negra, una abogada especializada en divorcios millonarios que tenía fama de destruir financieramente a esposos infieles. Era despiadada, brillante, y jamás perdía un caso. Esto no puede estar pasando, murmuró Roberto, enterrando la cara entre las manos. Su teléfono vibró con un mensaje de Valeria. Mi amor, ¿a qué hora pasas por mí? Ya tengo las maletas listas y no puedo esperar a estar en París contigo. Roberto miró el mensaje y sintió una mezcla de desesperación y culpa. ¿Cómo iba a explicarle que su viaje de ensueño acababa de convertirse en una pesadilla? Ramírez, necesito que me ayudes. Tengo que encontrar la manera de acceder al menos a parte de mi dinero. No puedo quedarme sin nada. Roberto, mi consejo profesional es que no hagas nada precipitado. Cualquier movimiento financiero sospechoso ahora solo empeorará tu situación. Pero Roberto ya no estaba escuchando. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando alternativas. Tenía tarjetas de crédito con límites altos. Algunas cuentas menores que tal vez habían pasado desapercibidas para las autoridades, contactos internacionales que podrían ayudarlo. Tengo que irme, anunció, levantándose abruptamente. Llámame si hay cualquier novedad. Roberto, espera. Necesitamos discutir la estrategia de defensa. Después, Ramírez. Ahora tengo cosas más urgentes que resolver. Roberto salió del despacho como un huracán y se dirigió directamente a su oficina. Durante el trayecto, llamó a Mauricio 3 veces, pero todas las llamadas fueron directo al buzón de voz. Una sensación de pánico comenzó a instalarse en su pecho. Cuando llegó a la Torre Mendoza, encontró un ambiente extraño en las oficinas. Los empleados lo miraban con expresiones que mezclaban curiosidad y preocupación. Algunos susurraban entre ellos y dejaban de hablar cuando él pasaba cerca. ¿Dónde está Mauricio?, le preguntó a su secretaria, Carmen. No ha llegado desde el almuerzo, señor Mendoza, y han estado llamando varios reporteros preguntando por usted. ¿Reporteros?
Carmen le entregó una pila de mensajes telefónicos. Del periódico Reforma, del Universal de Proceso. Todos preguntan sobre una investigación fiscal. Roberto sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Si los medios ya tenían la noticia, significaba que alguien había filtrado información deliberadamente. Y ese alguien tenía acceso a datos muy específicos sobre su caso. Se encerró en su oficina y comenzó a hacer llamadas desesperadas. Primero intentó comunicarse con su contacto en el banco suizo, pero le informaron que necesitaría presentarse personalmente en Zúrich para cualquier transacción, lo cual era imposible en su situación actual. Luego llamó a David Thompson en Miami. Roberto, amigo, me da mucho gusto escucharte. La voz de David sonaba genuinamente alegre. ¿Cómo está tu bella esposa? David, tenemos un problema grave. Las autoridades mexicanas han descubierto las transferencias offshore. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. ¿Cómo es eso posible? Fuimos extremadamente cuidadosos. No lo sé, pero necesito que congeles todas las cuentas inmediatamente y que no hagas ninguna transacción hasta que yo pueda salir de México. Roberto, eso va a ser complicado. Tenemos varios proyectos en marcha que requieren movimientos de capital constantes. David, estoy hablando de supervivencia. Si las autoridades mexicanas logran rastrear el dinero hasta ti, ambos estamos jodidos. Está bien, está bien. Dame 48 horas para reorganizar todo discretamente. Roberto colgó y se sirvió un whisky doble del bar de su oficina. Mientras el alcohol quemaba su garganta, trató de pensar con claridad. Necesitaba dinero en efectivo, necesitaba un plan de escape, y sobre todo, necesitaba entender cómo había llegado a esa situación. Su teléfono sonó nuevamente. Era Valeria, y su voz sonaba ansiosa. Roberto, ¿dónde estás? Ya son las 5 de la tarde y se supone que nuestro vuelo sale a las 9. Valeria, mi amor, tenemos un pequeño problema. ¿Qué tipo de problema? Roberto cerró los ojos. ¿Cómo explicarle a una mujer de 26 años que acababa de perder acceso a 40 millones de pesos en menos de 24 horas? Es complicado. Hay algunos asuntos legales que resolver antes de poder viajar. Pero Roberto, ya tengo todo listo. Ya pedí permiso en el trabajo, ya le dije a mi familia que me iba. No puedes cancelar el viaje así nada más. Mi amor, es temporal. En unos días resolveremos todo y podremos ir a donde quieras. ¿Días? Roberto, el hotel en París ya está pagado, los boletos de avión ya están comprados. Si cancelamos ahora, perderemos todo el dinero. Roberto sintió una ironía amarga. Perder el dinero del viaje era la menor de sus preocupaciones en ese momento. Valeria, necesito que confíes en mí. Te compensaré por todo esto. Te lo prometo. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Roberto, me estás asustando. ¿Qué está pasando realmente? Antes de que pudiera responder, Carmen entró a su oficina sin tocar la puerta, algo que nunca hacía. Señor Mendoza, hay 2 hombres de la Procuraduría que quieren hablar con usted. Roberto sintió que el corazón se le detenía. Diles que no estoy. Ya los vieron entrar, señor. Están subiendo en el elevador. Valeria, tengo que cortar, te llamo después. Roberto, no me cuelgues. Roberto terminó la llamada y miró por la ventana de su oficina, hacia la ciudad que se extendía bajo el cielo gris del atardecer. Por primera vez en su vida adulta se sintió completamente indefenso. Los 2 hombres de la Procuraduría resultaron ser agentes de investigación que llegaron con una orden de cateo para revisar los archivos de Constructora Mendoza. Roberto tuvo que permanecer sentado en su propia oficina, mientras extraños revisaban sus documentos, abrían sus archivadores y fotografiaban papeles que él había considerado confidenciales. Señor Mendoza, le dijo uno de los agentes, necesitamos que nos entregue todos los dispositivos electrónicos, computadoras, tablets, teléfonos celulares. ¿Con qué autoridad? El agente le mostró la orden judicial. Es parte de la investigación. Los dispositivos serán analizados por peritos informáticos. Roberto entregó su laptop y su iPad, pero logró quedarse con su teléfono celular alegando que lo necesitaba para emergencias médicas. Era una mentira, pero funcionó. Cuando los agentes finalmente se fueron, eran las 8 de la noche. La oficina estaba en completo desorden, con archivadores abiertos, papeles dispersos por el suelo
y la sensación de que su privacidad había sido violada completamente. Carmen había trabajado hasta tarde para ayudarlo a recoger el desastre. «Señor Mendoza, ¿hay algo en lo que pueda ayudarlo?» Roberto la miró. Carmen llevaba 15 años trabajando para él, desde que había fundado la empresa. Era leal, discreta, y una de las pocas personas en las que confiaba completamente. «Carmen, necesito que mañana vayas a mi departamento en Polanco y recojas algunos documentos que tengo en mi caja fuerte personal. La combinación es 1985, el año en que conocí a Alejandra». Le dio las llaves del departamento y una lista detallada de los papeles que necesitaba, títulos de propiedades que no estaban a su nombre, documentos de constitución de empresas fantasma y, sobre todo, los contactos de emergencia que tenía para situaciones como esta. «Señor Mendoza», Carmen dudó antes de continuar. «¿Esto tiene que ver con su divorcio?» Roberto la miró sorprendido. «¿Por qué preguntas eso?» «Es que, bueno, esta mañana temprano, antes de que llegaran los de la Procuraduría, vino una mujer preguntando por usted. Dijo que era de parte de la señora Alejandra». Una descarga eléctrica recorrió la columna vertebral de Roberto. «¿Qué mujer? ¿Qué quería?» No dijo su nombre. Era elegante, bien vestida, como de 40 años. Preguntó si usted ya había viajado a Europa, si había hecho transferencias bancarias grandes recientemente, si había estado nervioso o preocupado por algo. ¿Y qué le dijiste? «Nada, por supuesto. Le dije que no podía dar información sobre usted sin su autorización, pero me pareció extraño que supiera sobre el viaje a Europa». Roberto sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera aterradora. Alejandra no solo sabía sobre sus cuentas offshore, sino que había orquestado cuidadosamente su venganza para que coincidiera exactamente con su divorcio y su viaje con Valeria. «Carmen, quiero que revises todas las llamadas telefónicas de los últimos 6 meses. Cualquier número que no reconozcas, cualquier llamada a horas extrañas. Y también revisa si hay algún dispositivo de grabación en la oficina». Carmen asintió, aunque su expresión mostraba preocupación. «Señor Mendoza, ¿está en peligro?» Roberto consideró la pregunta. ¿Estaba en peligro físico? Probablemente no, pero su vida, tal como la conocía, estaba definitivamente en peligro. «No, Carmen, pero creo que alguien ha estado jugando un juego muy sofisticado, y yo acabo de darme cuenta de que soy el perdedor». Esa noche, Roberto se quedó solo en su oficina hasta muy tarde, tratando de reconstruir los eventos de los últimos meses. Cada conversación con Alejandra, cada momento en que había mencionado sus planes de viaje, cada ocasión en que había hablado por teléfono con Mauricio o David, en presencia de su esposa. A medianoche, recibió un mensaje de texto del mismo número desconocido que lo había contactado esa mañana. «¿Cómo estuvo tu primer día de libertad, Roberto? Mañana será aún más interesante». Esta vez, Roberto no intentó devolver la llamada. Sabía exactamente quién estaba detrás de ese mensaje y comenzaba a comprender la magnitud del plan que se había ejecutado contra él. Alejandra no era la esposa ingenua y desinteresada que él había creído durante todos esos años. Era una mujer que había estado planeando cuidadosamente su venganza, recopilando evidencia, construyendo un caso que lo destruiría completamente. Y lo más aterrador de todo era que, aparentemente, apenas estaba comenzando. Roberto no durmió esa noche. Se quedó en el sofá de cuero de su oficina, con la vista fija en las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas lejanas e inalcanzables. Cada vez que cerraba los ojos veía la sonrisa enigmática de Alejandra en el juzgado. Escuchaba su voz serena diciendo: «Voy a estar perfectamente bien». Ahora esas palabras resonaban en su mente como una amenaza disfrazada de despedida. A las 5 de la mañana, cuando el cielo comenzaba a aclararse sobre el horizonte de la Ciudad de México, Roberto tomó una decisión. Necesitaba respuestas, y sabía exactamente dónde encontrarlas. Se duchó en el baño ejecutivo de su oficina, se cambió con ropa que guardaba para emergencias y se dirigió hacia las lomas. Según el acuerdo de divorcio, Alejandra tenía hasta el fin de semana para mudarse completamente, pero Roberto dudaba que hubiera perdido el tiempo.
Conociendo a su exesposa, probablemente ya había organizado todo con la eficiencia militar que caracterizaba todos sus proyectos. La casa en Las Lomas había sido su hogar durante 12 años. Era una mansión de estilo colonial mexicano, con jardines diseñados por paisajistas europeos, una piscina que había aparecido en revistas de arquitectura, y suficiente espacio para albergar las fiestas empresariales que Roberto organizaba regularmente. Ahora, mientras su BMW se acercaba por la avenida arbolada, la propiedad le parecía extrañamente ajena, como si hubiera pertenecido a otra vida. Roberto se estacionó frente a la entrada principal y notó inmediatamente varios cambios. Los rosales que Alejandra cuidaba personalmente estaban perfectamente podados, como si alguien hubiera estado manteniéndolos meticulosamente. Las ventanas estaban cerradas pero limpias, y había un automóvil que no reconocía estacionado en el garaje, un Mercedes-Benz clase C plateado, modelo del año. Usó sus llaves para entrar, pero cuando abrió la puerta principal una alarma comenzó a sonar. Roberto marcó rápidamente el código de seguridad que habían usado durante años, pero la alarma no se detuvo. El código había sido cambiado. ¿Roberto? Se volvió y vio a Alejandra bajando las escaleras. Llevaba un traje sastre gris perla que la hacía ver profesional y poderosa, y su cabello estaba peinado en un chongo elegante que dejaba ver unos aretes de perlas que él no recordaba haberle regalado. Lo más impactante era su expresión. No había sorpresa, no había incomodidad. Era como si hubiera estado esperándolo. Alejandra, ¿puedes apagar esta maldita alarma? Ella se acercó al panel de control y marcó un código que Roberto no conocía. El sonido cesó inmediatamente, dejando un silencio tenso entre ellos. ¿Qué haces aquí, Roberto? Es mi casa, o era mi casa hasta ayer. Según el acuerdo de divorcio, esta propiedad es mía ahora, y no recuerdo haberte invitado. Roberto la estudió cuidadosamente. Esta no era la Alejandra que había conocido durante 15 años. Esta mujer tenía una seguridad en sí misma que rayaba en la arrogancia, una frialdad calculada que lo ponía nervioso. Alejandra, necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. El divorcio está finalizado. Sabes perfectamente que sí tenemos de qué hablar. ¿Quieres hacer esto aquí o prefieres que vayamos a algún lugar más privado? Alejandra lo miró por un momento largo, como si estuviera evaluando sus opciones. Finalmente, asintió hacia la sala. 5 minutos, Roberto. Tengo una reunión importante esta mañana. Se dirigieron hacia la sala donde habían recibido a cientos de invitados durante sus años de matrimonio. Los muebles seguían siendo los mismos, pero algo había cambiado en la decoración. Las fotografías familiares habían desaparecido, reemplazadas por arte contemporáneo que Roberto no reconocía. En la mesa de centro había varios libros sobre derecho fiscal y corporativo, y una laptop Apple abierta mostraba lo que parecían hojas de cálculo complejas. ¿Fuiste tú?, preguntó Roberto sin preámbulos. ¿Yo qué? La investigación de Hacienda. El embargo de mis cuentas. ¿Fuiste tú quien les dio la información? Alejandra se sentó en el sofá con la elegancia de una reina y cruzó las piernas. Roberto, no tengo idea de qué estás hablando. No me mientas, Alejandra. Conozco esa voz, esa expresión. Es la misma que ponías cuando planeabas las galas benéficas de la fundación. Fría, calculada, completamente en control. Por primera vez Alejandra sonrió, y esa sonrisa confirmó todas las sospechas de Roberto. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?, dijo ella con voz suave. Durante años me subestimaste completamente. Pensabas que era la esposa tonta que se ocupaba de obras de caridad mientras tú construías tu imperio financiero en las sombras. Roberto sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Desde cuándo sabías? ¿Sobre las cuentas en Suiza? ¿Sobre las transferencias a las Islas Caimán? ¿Sobre tu sociedad con David Thompson y los proyectos fantasma? Alejandra se levantó y caminó hacia la ventana. Desde hace 3 años, Roberto. Desde que contrataste a esa secretaria tan eficiente, Carmen, que dejaba documentos confidenciales sobre tu escritorio, donde cualquiera podía verlos. Carmen no sabía que yo podía verlos, por supuesto. Pero cuando una esposa llega a sorprender a su marido con la cena y encuentra contratos en inglés con cifras millonarias, tiende a hacer preguntas. Roberto se dejó caer en una silla.
¿Por qué no dijiste nada? Porque necesitaba tiempo para entender completamente la estructura de tus negocios. ¿Sabes lo difícil que es rastrear dinero lavado a través de múltiples jurisdicciones internacionales? Me tomó 2 años contratar a los investigadores correctos, a los contadores forenses adecuados, a los abogados especializados en delitos fiscales. ¿Investigadores? Alejandra regresó a su asiento, y Roberto notó que ya no había ni rastro de la mujer sumisa con la que había estado casado. Esta era una estratega consumada que había estado jugando un juego de ajedrez, mientras él creía que estaba jugando damas chinas. ¿Recuerdas a Patricia Salinas, mi nueva abogada? Su bufete no solo maneja divorcios millonarios. También tiene un departamento especializado en recuperación de activos ocultos. Tienen contactos en Interpol, en el Servicio de Administración Tributaria, en bancos de media Europa. Alejandra, si sabías sobre el dinero, ¿por qué no lo incluiste en el acuerdo de divorcio? Ella rió suavemente, un sonido que Roberto encontró más aterrador que cualquier grito. Porque el dinero era solo el principio, Roberto. Lo que realmente quería era justicia. ¿Justicia por qué? ¿En serio me preguntas eso? Los ojos de Alejandra se endurecieron. ¿Justicia por 15 años de mentiras? ¿Por las humillaciones públicas, mientras tú paseabas con mujeres que podrían ser nuestras hijas? ¿Por construir una fortuna ilegal mientras yo creía que estábamos viviendo honestamente? Roberto sintió una mezcla de culpa y desesperación. Alejandra, todo lo que hice fue para darnos una vida mejor. No, Roberto. Todo lo que hiciste fue para alimentar tu ego y tu arrogancia. Y mientras tanto, yo dirigía una fundación benéfica que, sin saberlo, estaba siendo financiada con dinero sucio. Esa acusación golpeó a Roberto como un martillazo. La Fundación Esperanza, que Alejandra había creado para ayudar a niños en situación de calle, había sido uno de sus orgullos compartidos. Roberto había donado millones de pesos a través de los años, y la fundación había construido refugios, escuelas, centros médicos. La fundación ayudó a miles de niños, murmuró Roberto. Sí, y ahora todos esos niños van a saber que fueron ayudados con dinero robado al pueblo mexicano. ¿Tienes idea de cómo me siento al respecto? Roberto comenzó a comprender la verdadera magnitud de la traición que Alejandra había sentido. No se trataba solo de infidelidad o mentiras matrimoniales. Se trataba de haber construido toda su vida sobre una base de corrupción que ella había descubierto demasiado tarde. ¿Qué quieres de mí, Alejandra? Quiero que pagues por lo que has hecho. Quiero que experimentes lo que se siente perder todo lo que creías que tenías asegurado. Quiero que entiendas la vulnerabilidad y la traición. Roberto se levantó abruptamente. Estás destruyendo mi vida. Tu vida ya estaba destruida, Roberto. Solo estoy haciendo que lo que estaba oculto salga a la luz. En ese momento, sonó el timbre de la casa. Alejandra miró su reloj y sonrió. Ah, llegaron puntuales. ¿Quiénes? Los nuevos dueños. Esta casa está en venta, Roberto. Anoche acepté una oferta muy generosa de una familia que la quiere para mudarse inmediatamente. Roberto sintió que el piso se movía bajo sus pies. No puedes vender la casa. Acabamos de divorciarnos ayer. Puedo y ya lo hice. Según el acuerdo de divorcio que tú mismo propusiste, esta propiedad es completamente mía. Y como necesito dinero para cubrir mis gastos legales en las demandas que voy a presentar contra ti, decidí liquidar rápidamente. Los nuevos propietarios resultaron ser una pareja joven con 2 niños pequeños. Roberto tuvo que salir de la casa mientras ellos hacían el recorrido con el agente inmobiliario, sintiendo como un intruso en lo que había sido su hogar durante más de una década. Cuando regresó a su oficina, encontró a Carmen esperándolo con una expresión de pánico en el rostro. Señor Mendoza, han pasado cosas terribles. ¿Qué ahora? Mauricio está arrestado. Roberto sintió que las rodillas se le doblaban. ¿Arrestado por qué? Por lavado de dinero y evasión fiscal. Se lo llevaron de su casa a las 6 de la mañana. Su esposa me llamó llorando. ¿Y David? ¿Has sabido algo de David Thompson? Carmen negó con la cabeza. He tratado de llamarlo toda la mañana, pero su teléfono está fuera de servicio. Y hay más. Los bancos en Suiza confirmaron que las cuentas están congeladas por orden de las autoridades mexicanas. Roberto se dejó caer en su silla ejecutiva. En menos de 48 horas, había perdido el acceso a todo su dinero.
Su contador estaba arrestado, su socio estadounidense había desaparecido, y su exesposa había vendido la que había sido su casa familiar. Carmen, ¿trajiste los documentos de mi departamento? Señor Mendoza, ese es otro problema. Cuando llegué esta mañana había una orden de cateo siendo ejecutada. No pude entrar. ¿Una orden de cateo en mi departamento personal? Sí. Y también en sus otras propiedades, la casa de Cuernavaca, el condominio en Cancún, incluso en la bodega donde guarda sus autos clásicos. Roberto sintió que estaba viviendo una pesadilla de la cual no podía despertar. Alejandra no solo había descubierto sus cuentas principales, sino que conocía todas sus propiedades, todas sus inversiones, todos sus escondites. Su teléfono sonó. Era Valeria, y su voz sonaba histérica. Roberto, ¿qué carajo está pasando? Hay reporteros en la puerta de mi edificio preguntando por ti. Mi jefe me llamó para decirme que estoy suspendida mientras se investiga mi relación contigo. Mi vida se está cayendo a pedazos. Roberto cerró los ojos. Había estado tan obsesionado con protegerse a sí mismo, que no había considerado que Alejandra también iría tras las personas cercanas a él. Valeria, cálmate. Voy para allá. No, no vengas. Los reporteros están esperando. Roberto, necesito que me expliques qué está pasando. Los periódicos hablan de lavado de dinero, de cuentas en paraísos fiscales, de investigaciones internacionales. ¿Es verdad todo eso? Roberto no supo qué responder. ¿Cómo explicarle a una mujer que había caído enamorada del hombre exitoso y generoso, que ese hombre era en realidad un criminal financiero sofisticado? Es complicado, Valeria. No me digas que es complicado. Dime la verdad. ¿Eres un criminal? La pregunta resonó en el aire como un disparo. Roberto se dio cuenta de que nunca se había visto a sí mismo como un criminal. En su mente, había sido un empresario astuto que aprovechaba las lagunas legales del sistema fiscal mexicano. Pero ahora, enfrentado con la cruda realidad de las acusaciones formales, tenía que admitir que la línea entre la astucia empresarial y la actividad criminal era mucho más delgada de lo que había creído. Valeria, todo lo que hice fue tratar de proteger mi dinero de los impuestos excesivos del gobierno mexicano. ¿Proteger tu dinero? Roberto, los periódicos dicen que le robaste al país más de 100 millones de pesos en impuestos no pagados. 100 millones de pesos. Roberto no había hecho los cálculos, pero la cifra sonaba aproximadamente correcta. Durante 8 años, había evadido sistemáticamente entre 10 y 15 millones de pesos anuales en impuestos, moviendo dinero a través de empresas fantasma y cuentas offshore. A Valeria, necesitamos hablar cara a cara. No, Roberto. Necesito tiempo para pensar. Esto es demasiado para mí. La línea se cortó, y Roberto se quedó mirando su teléfono como si fuera un objeto alienígena. En 2 días había perdido su matrimonio, su dinero, su libertad financiera, y ahora estaba perdiendo también a la mujer por la cual había sacrificado todo. Carmen tocó suavemente a la puerta de su oficina. Señor Mendoza, hay alguien aquí que quiere verlo. ¿Quién es? Dice que es periodista del periódico Proceso. Roberto sintió una oleada de náusea. Los medios de comunicación mexicanos eran implacables cuando olían un escándalo de corrupción empresarial. Si Proceso estaba investigando su caso, significaba que la historia se volvería nacional, posiblemente internacional. Dile que no tengo comentarios y que todas las preguntas deben dirigirse a mi abogado. Ya lo hice, señor. Pero él dice que tiene información que usted querrá escuchar. Roberto consideró sus opciones. Podía esconderse en su oficina como un cobarde, o podía enfrentar la situación como el empresario exitoso que había sido durante 20 años. Hazlo pasar. El periodista era un hombre de unos 40 años, delgado, con barba cuidadosamente recortada y ojos inteligentes detrás de gafas de diseñador. Llevaba una grabadora digital en una mano y un portafolio de cuero en la otra. Señor Mendoza, soy Javier Hernández de la revista Proceso. Gracias por recibirme. Señor Hernández, debo advertirle que no haré ninguna declaración sobre la investigación fiscal en curso. Entiendo perfectamente, pero no vine a preguntarle sobre eso. Vine a informarle sobre algo que creo que debería saber. Roberto lo miró con desconfianza. ¿Qué tipo de información?
Javier abrió su portafolio y extrajo una serie de fotografías. Las colocó sobre el escritorio de Roberto como si fueran cartas en un juego de póker. Las primeras fotografías mostraban a Roberto y Valeria entrando y saliendo de restaurantes lujosos, hoteles, centros comerciales. Habían sido tomadas durante los últimos 8 meses, desde que habían comenzado su relación. Pero lo que más sorprendió a Roberto fue la calidad profesional de las imágenes y el hecho de que habían sido tomadas desde ángulos que sugerían una vigilancia prolongada y sistemática. ¿De dónde sacó estas fotografías? Esa es información confidencial, señor Mendoza, pero puedo decirle que han estado siendo recopiladas durante meses por investigadores privados muy profesionales. Las siguientes fotografías eran aún más comprometedoras. Mostraban a Roberto en reuniones con Mauricio y David Thompson, en restaurantes discretos, intercambiando documentos, revisando laptops. Una serie particularmente dañina lo mostraba recibiendo maletas que claramente contenían dinero en efectivo en el estacionamiento de un hotel en Polanco. ¿Quién contrató a estos investigadores? Javier sonrió. Señor Mendoza, usted es un hombre inteligente. ¿Quién cree que tendría motivos para documentar meticulosamente sus actividades extramatrimoniales y financieras durante tanto tiempo? Roberto sintió que su mundo se desplomaba completamente. Alejandra no solo había descubierto sus negocios turbios, sino que había estado documentando sistemáticamente cada una de sus actividades ilegales durante años. Había evidencia fotográfica, seguramente grabaciones de audio, testimonios de testigos, registros bancarios detallados. ¿Por qué me está mostrando esto? Porque mañana vamos a publicar un reportaje especial sobre su caso. Será la portada de la revista. Y quería darle la oportunidad de ofrecer su versión de los hechos antes de que la historia salga a la luz pública. Roberto miró las fotografías una vez más. En ellas se veía a sí mismo como lo que realmente era. Un hombre de mediana edad, rico y arrogante, traicionando la confianza de su esposa mientras construía un imperio financiero basado en la corrupción y la evasión fiscal. Señor Hernández, ¿qué quiere de mí exactamente? Una entrevista exclusiva. Una oportunidad para que el público mexicano entienda por qué un empresario exitoso como usted decidió robar dinero al país. Yo no robé dinero al país. Señor Mendoza, según nuestros cálculos, sus evasiones fiscales durante los últimos 8 años suman aproximadamente 120 millones de pesos. Ese dinero debería haber sido usado para hospitales, escuelas, infraestructura pública. ¿Cómo llamaría a eso si no es robo? Roberto se levantó y caminó hacia la ventana de su oficina. La ciudad se extendía ante él como siempre, pero ahora le parecía hostil, amenazante. En algún lugar de esa inmensidad urbana, Alejandra estaba ejecutando el plan final de su venganza. Y por primera vez en su vida adulta, Roberto se sintió completamente superado por un oponente que había subestimado catastrofalmente. Señor Hernández, necesito tiempo para considerar su oferta. Por supuesto, pero debe saber que con o sin su cooperación, la historia saldrá publicada mañana. Su participación solo determinaría si aparece como el villano arrogante que se niega a explicar sus crímenes, o como un hombre que cometió errores, pero que está dispuesto a enfrentar las consecuencias. Después de que el periodista se fue, Roberto se quedó solo en su oficina mientras el sol de la tarde creaba sombras largas sobre los rascacielos de Santa Fe. Por primera vez en 20 años no tenía un plan, no tenía una estrategia, no tenía una salida aparente. Su teléfono vibró con otro mensaje del número desconocido. ¿Cómo va tu segundo día de libertad, Roberto? Espero que estés disfrutando la experiencia de no tener control sobre tu vida. Mañana será aún más educativo. Esta vez, Roberto respondió. ¿Qué quieres, Alejandra? La respuesta llegó inmediatamente. Justicia, Roberto. Pura y simple justicia. Y estoy apenas comenzando. Roberto dejó caer el teléfono sobre su escritorio y enterró la cara entre las manos. Durante 15 años de matrimonio, había creído que conocía a Alejandra Vázquez. Había creído que era una mujer predecible, manejable, que se conformaba con su rol de esposa decorativa y directora de fundación benéfica. Pero la mujer que había estado planeando sistemáticamente su destrucción durante 3 años era alguien completamente diferente.
Era una estratega brillante, una investigadora meticulosa y una enemiga implacable que había convertido su divorcio en una operación militar de precisión quirúrgica. Y lo más aterrador de todo era que, según su propio mensaje, apenas estaba comenzando. Roberto miró hacia el horizonte donde el sol se ocultaba detrás de los edificios de la Ciudad de México, y se preguntó si volvería a ver otro amanecer como hombre libre. La madrugada del tercer día encontró a Roberto caminando como un fantasma por las calles vacías de Polanco. No había dormido en 36 horas, y la combinación de cafeína, whisky y desesperación lo mantenía en un estado de hipervigilancia que rayaba en la paranoia. Cada automóvil que pasaba podría ser un agente de la Procuraduría, cada peatón podría ser un periodista, cada timbre de teléfono podría ser la llamada que anunciara su arresto inminente. Su departamento estaba bajo vigilancia policial. Su oficina había sido prácticamente saqueada por los investigadores, y los pocos hoteles de lujo donde había intentado refugiarse le habían negado el servicio después de reconocer su nombre en las noticias nocturnas. Por primera vez en su vida adulta, Roberto Mendoza se encontraba literalmente sin hogar en su propia ciudad. El kiosco de periódicos en la esquina de Presidente Masaryk y Homero comenzó a recibir las ediciones matutinas a las 5 de la mañana. Roberto esperó en las sombras hasta que el vendedor terminó de acomodar las publicaciones, y luego se acercó con el estómago revuelto por la ansiedad. La revista Proceso lo había colocado en la portada con un titular que le atravesó el pecho como una daga. El emperador desnudo. Cómo un empresario mexicano robó 120 millones de pesos al pueblo mientras su esposa descubría la verdad. La fotografía elegida era una de las más comprometedoras. Roberto saliendo de un banco suizo con una expresión de satisfacción que ahora le parecía obscenamente arrogante. Compró todos los periódicos disponibles y se dirigió a un café 24 horas que solía frecuentar en sus días de estudiante universitario. El lugar era pequeño, anónimo, lleno del humo de los cigarrillos y del aroma del café recién hecho. Se sentó en una mesa del rincón más alejado y comenzó a leer su propio obituario profesional. El reportaje de Proceso era devastador en su precisión y exhaustivo en su documentación. Javier Hernández había reconstruido minuciosamente 8 años de evasiones fiscales, transferencias offshore, empresas fantasma y lavado de dinero. Pero lo que más impactó a Roberto fue darse cuenta de que el periodista tenía acceso a información que solo podría haber obtenido de alguien con conocimiento íntimo de sus operaciones. El artículo incluía extractos de conversaciones telefónicas entre Roberto y Mauricio, discutiendo estrategias de evasión fiscal. Tenía copias de contratos firmados con David Thompson, que claramente violaban las leyes mexicanas de inversión extranjera. Más impactante aún, contenía fotografías de documentos que Roberto guardaba en su caja fuerte personal, incluyendo los registros de cuentas bancarias que creía completamente secretas. Durante 3 años, decía el reportaje, Alejandra Vázquez de Mendoza recopiló meticulosamente evidencia de las actividades criminales de su esposo, motivada no por venganza personal, sino por un sentido de justicia ciudadana que la llevó a colaborar voluntariamente con las autoridades fiscales mexicanas e internacionales. Roberto sintió una mezcla de admiración y terror al leer esa línea. Alejandra no había actuado impulsivamente después de descubrir sus infidelidades. Había montado una operación de inteligencia de 3 años que habría hecho sentir orgulloso a cualquier agente del servicio secreto. El teléfono de Roberto vibró con una llamada de un número que no reconocía. Dudó antes de responder, pero la curiosidad pudo más que la prudencia. ¿Roberto Mendoza? ¿Quién habla? Soy el licenciado Miguel Ángel Torres del bufete Torres y Asociados. Me contrata David Thompson para representarlo en México. Roberto sintió una oleada de alivio. Por fin, alguien de su equipo daba señales de vida. ¿Dónde está David? He tratado de comunicarme con él durante días. El señor Thompson está actualmente en Miami, colaborando voluntariamente con las autoridades estadounidenses en relación con la investigación sobre sus actividades conjuntas en México. El alivio se convirtió instantáneamente en horror. ¿Colaborando voluntariamente? Señor Mendoza,
El señor Thompson me pidió que le informara que está proporcionando toda la documentación solicitada por el Servicio de Ingresos Internos de Estados Unidos y por la Procuraduría Fiscal Mexicana. Espera que su cooperación completa le permita llegar a un acuerdo favorable con ambas jurisdicciones. Roberto sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. David Thompson, su socio durante 8 años, el hombre que había diseñado gran parte de su estructura offshore, estaba entregándolo a las autoridades para salvar su propio pellejo. ¿Qué tipo de documentación? Registros bancarios completos, contratos de sociedad, correspondencia electrónica, grabaciones de conversaciones telefónicas. El señor Thompson ha sido muy meticuloso en mantener registros detallados de todas sus transacciones. Grabaciones de conversaciones telefónicas, repitió Roberto con voz hueca. Sí, señor Mendoza. Al parecer, el señor Thompson grabó rutinariamente sus conversaciones de negocios como protección legal. Tiene más de 100 horas de grabaciones que documentan sus acuerdos financieros de los últimos 5 años. Roberto colgó sin decir adiós. David Thompson no solo lo estaba traicionando. Había estado documentando meticulosamente cada una de sus conversaciones durante años, creando un archivo que ahora servía como evidencia criminal contra él. El café comenzó a llenarse con trabajadores madrugadores que se dirigían a sus empleos. Roberto observó a esa gente normal, con sus vidas normales y sus problemas normales, y sintió una envidia profunda por la simplicidad de sus existencias. Ninguno de ellos se despertaría esa mañana preguntándose si sería arrestado antes del mediodía. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Carmen, su secretaria, y su voz sonaba desesperada. «Señor Mendoza, ¿dónde está? Han llegado más agentes de la Procuraduría y están preguntando por usted». «¿Qué tipo de agentes?» «Dicen que tienen una orden de aprehensión. También hay reporteros, muchos reporteros. Señor Mendoza, creo que debe entregarse voluntariamente antes de que lo busquen por toda la ciudad». «Una orden de aprehensión». Roberto cerró los ojos y trató de procesar la información. Ya no se trataba de investigaciones preliminares o embargos preventivos. Ahora era oficialmente un fugitivo de la justicia. «Carmen, quiero que sepas que todo esto no es tu culpa. Tú siempre fuiste leal y profesional. Señor Mendoza, ¿qué va a pasar con la empresa? Tenemos 300 empleados, proyectos en construcción, contratos firmados». Roberto no había pensado en eso. Constructora Mendoza y Asociados no era solo su fuente de ingresos. Era el sustento de centenares de familias mexicanas que dependían de los salarios que la empresa pagaba mensualmente. «Carmen, comunícate con el licenciado Ramírez. Dile que necesito hablar con él urgentemente sobre el futuro de la empresa. Señor Mendoza, el licenciado Ramírez ya no puede representarlo. ¿Por qué no? Su bufete recibió una carta anoche informándole que usted había contratado nuevos abogados. Al parecer, la señora Alejandra presentó documentos legales indicando que ella tiene poder para tomar decisiones sobre los activos empresariales mientras dure la investigación criminal». Roberto sintió que estaba viviendo una pesadilla kafkiana. Alejandra no solo había orquestado su destrucción financiera y legal, también había tomado control de su empresa, dejándolo sin representación legal y sin acceso a los recursos que necesitaba para defenderse. ¿Cómo es posible eso? Al parecer existe un documento firmado por usted hace 2 años, otorgándole poderes amplios para actuar en nombre de la empresa, en caso de que usted estuviera incapacitado o legalmente impedido para ejercer sus funciones. Roberto recordó vagamente haber firmado ese documento. Alejandra se lo había presentado como una medida de protección rutinaria, explicándole que era importante tener contingencias legales en caso de enfermedad o accidente. Él había firmado sin leerlo cuidadosamente, confiando en que su esposa tenía los mejores intereses de ambos en mente. Ahora se daba cuenta de que había firmado su propia sentencia de muerte empresarial. «Carmen, necesito que hagas algo por mí. Ve a mi oficina y recoge todo el efectivo que tengo en la caja fuerte. Debería haber alrededor de 50,000 pesos. Señor Mendoza, ya no puedo entrar a su oficina. La señora Alejandra cambió todas las claves y códigos de seguridad. Dice que es para proteger los activos de la empresa mientras se resuelve la situación legal.
Roberto sintió una risa histérica burbujear en su garganta. Alejandra había pensado en todo, absolutamente en todo. Había predicho cada uno de sus movimientos, anticipado cada una de sus necesidades, y había cerrado sistemáticamente todas sus vías de escape. Carmen, una última pregunta. ¿Sabes dónde está la señora Alejandra ahora? Sí, señor. Está en la oficina, reunida con los empleados. Les está explicando que la empresa continuará operando normalmente bajo nueva administración, mientras usted resuelve sus problemas legales. Roberto colgó y se quedó mirando su teléfono como si fuera un objeto alienígena. Alejandra no solo había tomado su dinero, su casa, su libertad y su empresa, también había tomado su lugar, presentándose ante sus empleados como la líder responsable que salvaría la compañía del caos creado por su marido criminal. Era una humillación perfecta, calculada para destruir no solo su poder financiero, sino también su identidad como hombre exitoso y respetado. El teléfono vibró con un mensaje de texto del número desconocido, que ahora sabía pertenecía a Alejandra. Buenos días, Roberto. ¿Cómo va tu tercer día de libertad? Espero que estés disfrutando la experiencia de ser un ciudadano común sin privilegios especiales. Roberto escribió: ¿Qué quieres que haga, Alejandra? ¿Que me suicide? ¿Que desaparezca? ¿Qué? La respuesta llegó inmediatamente. Quiero que entiendas lo que se siente ser traicionado por la persona en la que más confías. Quiero que experimentes la vulnerabilidad de no tener control sobre tu vida. Quiero que sepas lo que es perderlo todo por las acciones de alguien más. Roberto comprendió finalmente la verdadera naturaleza de la venganza de Alejandra. No se trataba solo de dinero o de justicia legal. Se trataba de invertir completamente sus posiciones de poder. Durante 15 años, él había controlado las finanzas, había tomado las decisiones importantes, había manejado los secretos que determinaban el futuro de ambos. Ahora ella tenía todo ese poder, y él experimentaba la impotencia que ella había sentido durante años. Pero hay algo más, continuó el mensaje. Algo que necesitas saber antes de que tomes cualquier decisión sobre tu futuro. Roberto escribió: ¿Qué? Reúnete conmigo en el café de Tacuba de la calle Regina a las 2 de la tarde. Ven solo. Y Roberto, trae tu pasaporte. ¿Mi pasaporte? ¿Para qué? Porque después de nuestra conversación vas a querer salir de México. Y quiero asegurarme de que tengas esa opción. Roberto miró el mensaje con desconfianza. ¿Por qué Alejandra querría facilitarle una ruta de escape? Durante 3 días había sido implacable en cerrar todas sus opciones. ¿Por qué ahora le ofrecía una salida? Pasó las siguientes horas vagando por la ciudad como un fantasma. Sin dinero, sin hogar, sin acceso a sus recursos habituales, Roberto descubrió aspectos de la Ciudad de México que nunca había visto desde su burbuja de privilegio. Vio la pobreza real, la desesperación real, las luchas cotidianas de millones de mexicanos que vivían con los recursos que él evadía en impuestos cada mes. En un mercado popular de la colonia Roma, se detuvo frente a un puesto de periódicos donde varios hombres discutían acaloradamente sobre su caso. Este cabrón le robó al país más dinero del que nosotros veremos en toda la vida, decía un hombre de overol manchado de grasa. Y mientras tanto, mi hija no puede estudiar medicina porque no hay becas suficientes, añadió otro. ¿Saben cuántas becas se podrían dar con 120 millones de pesos? Lo que no entiendo, intervino una mujer mayor, es por qué su esposa esperó tanto tiempo para denunciarlo. Si yo descubriera que mi marido le está robando al país, lo entregaría inmediatamente. Roberto se alejó antes de escuchar más, pero las palabras lo persiguieron durante las siguientes horas. Por primera vez estaba viendo su caso desde la perspectiva de las víctimas reales de sus crímenes, el pueblo mexicano que dependía de los impuestos que él había evadido para financiar servicios públicos, educación, salud, infraestructura. A las 2 en punto, Roberto llegó al Café de Tacuba. El lugar era un icono de la ciudad, con sus azulejos tradicionales, sus mesas de madera antigua y su atmósfera que mezclaba historia y modernidad. Alejandra ya estaba ahí, sentada en una mesa del fondo, con la misma elegancia serena que había mostrado durante los últimos días. Llevaba un traje azul marino que la hacía ver profesional y poderosa.
y tenía frente a ella una carpeta de documentos y una laptop abierta. Cuando Roberto se acercó, ella levantó la vista y sonrió con una expresión que no pudo descifrar. «Llegas puntual. Eso es bueno». Roberto se sentó frente a ella, notando que varios clientes del café lo habían reconocido y murmuraban entre ellos. Su cara había aparecido en todos los periódicos y noticieros durante los últimos días. «Alejandra, ¿por qué estamos aquí? Porque necesitamos cerrar este capítulo de nuestras vidas de manera civilizada. Y porque hay cosas que necesitas saber antes de decidir tu futuro». Ella abrió la carpeta y extrajo varios documentos. El primero era un pasaporte mexicano nuevo con el nombre de Roberto Mendoza Herrera. «¿Cómo conseguiste eso?» «Tengo contactos en el registro civil. Tu pasaporte anterior fue cancelado como parte de la investigación, pero este es completamente legal y válido». Roberto tomó el documento con manos temblorosas. «¿Por qué me ayudas a escapar?» «No te estoy ayudando a escapar, Roberto. Te estoy dando la oportunidad de elegir tu destino con dignidad». Alejandra sacó más documentos de la carpeta. El siguiente era un boleto de avión de Aeroméxico, con destino a Buenos Aires, Argentina, con salida esa misma noche. «Argentina no tiene tratado de extradición con México para delitos fiscales», explicó Alejandra. «Podrías vivir ahí indefinidamente sin riesgo de ser deportado». Roberto estudió el boleto de avión. «¿Cuál es el precio?» «El precio es la verdad, Roberto. Toda la verdad». Alejandra encendió la laptop y Roberto vio que tenía abierta una aplicación de grabación de video. «Quiero que me digas, aquí, frente a esta cámara, exactamente cómo construiste tu imperio financiero. Quiero que nombres a todos los funcionarios públicos que sobornaste, a todos los socios que te ayudaron, a todos los banqueros que facilitaron tus operaciones. ¿Para qué quieres esa información? Para asegurarme de que cuando te vayas, no te lleves a otros criminales contigo. Quiero que la justicia alcance a todos los responsables, no solo a ti». Roberto miró la cámara, luego el pasaporte, luego el boleto de avión. Era una elección imposible: confesar públicamente todos sus crímenes y traicionar a docenas de personas que habían confiado en él, o enfrentar décadas en prisión. «¿Y si me niego?» Alejandra cerró la laptop y guardó el pasaporte y el boleto en la carpeta. «Entonces salgo de aquí. Llamo a la Procuraduría. Les digo exactamente dónde estás, y en 1 hora serás arrestado públicamente en este café. Los medios ya saben que estamos reunidos aquí». Roberto miró alrededor y notó por primera vez que había varios hombres con cámaras fotográficas sentados en mesas cercanas, disimulando su presencia, pero claramente esperando su momento. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?» «5 minutos». Alejandra ordenó un café y un postre, como si estuviera teniendo una tarde relajada con un viejo amigo. Su tranquilidad contrastaba dramáticamente con la desesperación que Roberto sentía creciendo en su pecho. «Alejandra, hay una cosa que no entiendo. Si me odias tanto, ¿por qué me das la opción de escapar?» Ella lo miró directamente a los ojos por primera vez en meses. «Porque a pesar de todo lo que has hecho, fuiste mi esposo durante 15 años. Tuvimos momentos felices, sueños compartidos, planes para el futuro. No puedo borrar eso completamente de mi corazón. ¿Entonces todavía sientes algo por mí?» «Siento lástima por ti, Roberto. Lástima por el hombre que pudiste haber sido si no te hubieras dejado corromper por la avaricia y la arrogancia». Roberto sintió una punzada de dolor más profunda que todas las humillaciones de los últimos días. La lástima de Alejandra era peor que su odio, porque implicaba que lo veía como una víctima de sus propias debilidades en lugar de como el hombre poderoso que había creído ser. «2 minutos», anunció Alejandra mirando su reloj. Roberto cerró los ojos y trató de pensar con claridad. Si confesaba públicamente, destruiría las vidas de docenas de personas inocentes que simplemente habían seguido sus instrucciones. Mauricio, por ejemplo, era un contador competente que había confiado en que Roberto le proporcionaba información legal y correcta. Carmen había sido solo una secretaria eficiente que no tenía conocimiento de las implicaciones criminales de los documentos que manejaba. Pero si se negaba a confesar, pasaría el resto de su vida en una prisión mexicana, convertido en un símbolo nacional de la corrupción empresarial. «Tiempo», anunció Alejandra.
Roberto abrió los ojos y la miró. En ese momento, vio algo en su expresión que no había notado antes. Tristeza. A pesar de toda su planificación meticulosa, a pesar de la perfección de su venganza, Alejandra no estaba disfrutando este momento tanto como había esperado. Alejandra, ¿puedo preguntarte algo antes de decidir? ¿Qué? ¿Hay alguna posibilidad de que me perdones algún día? Ella sonrió, pero era una sonrisa triste, llena de melancolía. Roberto, yo te perdoné hace mucho tiempo. Tuve que hacerlo para poder planear todo esto sin que el odio me consumiera. Pero perdonarte no significa que pueda permitir que escapes de las consecuencias de tus acciones. Roberto asintió lentamente. Finalmente entendía la verdadera naturaleza de lo que Alejandra había hecho. No había actuado por venganza personal, sino por un sentido de justicia que trascendía sus sentimientos personales hacia él. Haré la confesión, dijo finalmente. Alejandra asintió y volvió a abrir la laptop. Recuerda, Roberto, toda la verdad. Sin omisiones, sin mentiras, sin excusas. Roberto miró directamente a la cámara y comenzó a hablar. Durante las siguientes 2 horas, confesó sistemáticamente 8 años de crímenes financieros. Nombró fechas, cantidades, métodos, cómplices. Describió el soborno de funcionarios públicos, la creación de empresas fantasma, el lavado de dinero a través de múltiples jurisdicciones internacionales. Pero lo más difícil fue confesar la traición personal hacia Alejandra. Admitió que había construido una vida de lujo basada en dinero robado, mientras ella dirigía una fundación benéfica, sin saber que estaba siendo financiada con recursos criminales. Reconoció que había puesto en riesgo no solo su propio futuro, sino también la reputación y la seguridad de la mujer que había estado a su lado durante 15 años. Cuando terminó, Roberto se sintió extrañamente aliviado. Por primera vez en años, había dicho la verdad completa sobre su vida. No había mentiras que mantener, no había secretos que proteger, no había máscaras que usar. Alejandra guardó la laptop en su bolsa y le entregó el pasaporte y el boleto de avión. Tu vuelo sale en 4 horas. Te sugiero que no vayas a tu departamento por ropa. Las autoridades ya tienen orden de arrestarte en cuanto aparezcas por ahí. Roberto tomó los documentos. ¿Qué va a pasar con la confesión? Será entregada a las autoridades correspondientes mañana por la mañana. También será enviada a medios de comunicación nacionales e internacionales. Tu confesión ayudará a que la justicia mexicana persiga a todos los responsables de la red de corrupción que creaste. ¿Y la empresa? Constructora Mendoza y Asociados será reestructurada bajo nueva administración. Los empleados mantendrán sus trabajos, los proyectos en curso se completarán, y los clientes no serán afectados. La empresa sobrevivirá, pero sin el nombre Mendoza. Roberto se levantó para marcharse, pero se detuvo junto a la mesa de Alejandra. Una última pregunta. ¿Valió la pena? ¿Todo este plan, toda esta planificación, te ha dado la satisfacción que esperabas? Alejandra lo miró con expresión pensativa. Roberto, esto nunca fue sobre satisfacción personal, fue sobre responsabilidad. Como ciudadana mexicana, no podía permitir que continuaras robándole al país. Como mujer, no podía permitir que me siguieras mintiendo. Como ser humano, no podía vivir con la culpa de ser cómplice de tus crímenes por mi silencio. ¿Entonces no sientes nada al verme destruido? Siento tristeza, Roberto. Tristeza por lo que pudimos haber sido si hubieras elegido el camino correcto. Tristeza por los 15 años que perdimos construyendo una vida basada en mentiras. Tristeza por el país al que le robaste oportunidades de crecimiento y desarrollo. Roberto asintió y caminó hacia la salida del café. En la puerta, se volvió una última vez para mirar a la mujer que había sido su esposa durante 15 años y que se había convertido en su némesis más formidable. Alejandra estaba mirando por la ventana hacia la calle, con el perfil iluminado por la luz dorada de la tarde mexicana. Se veía serena, digna, en paz consigo misma. Por primera vez en años, Roberto la vio como la había visto cuando se conocieron en la universidad. Una mujer inteligente, principista, capaz de cualquier cosa cuando estaba convencida de que su causa era justa. 4 horas más tarde, Roberto Mendoza abordó un vuelo de Aeroméxico hacia Buenos Aires.
Mientras el avión se elevaba sobre la Ciudad de México, miró por la ventanilla hacia las luces que se extendían infinitamente en todas las direcciones, sabiendo que jamás volvería a ver su país natal. En su asiento llevaba únicamente su pasaporte nuevo, un boleto de ida sin retorno, y la ropa que había usado durante los últimos 3 días. No tenía dinero, no tenía contactos en Argentina, no tenía plan para el futuro. Por primera vez en su vida adulta, Roberto Mendoza era realmente libre. Libre de mentiras, libre de crímenes, libre de la carga de mantener un imperio construido sobre la corrupción, pero también estaba libre de todo lo que había definido su identidad durante décadas. Su empresa, su fortuna, su estatus social, su poder. Era un hombre de 52 años que tendría que reinventar completamente su vida en un país extranjero, sin más recursos que su experiencia y su inteligencia. Mientras el avión volaba hacia el sur a través de la noche latinoamericana, Roberto pensó en Alejandra y en la perfecta justicia poética de su venganza. Ella había logrado algo que ninguna autoridad, ningún competidor, ningún enemigo había conseguido jamás. Había logrado que Roberto Mendoza enfrentara las verdaderas consecuencias de sus acciones. Pero lo más impresionante de todo era que lo había hecho sin violar una sola ley, sin mentir una sola vez, sin usar métodos ilegales o inmorales. Había usado únicamente la verdad, la paciencia, la inteligencia y un plan estratégico impecable. En México, la confesión de Roberto sería transmitida en todos los noticieros durante las siguientes semanas. La Procuraduría usaría su testimonio para desmantelar una red de corrupción que involucraría a docenas de funcionarios públicos, banqueros y empresarios. Los 120 millones de pesos evadidos en impuestos serían recuperados y destinados a programas sociales que beneficiarían a miles de familias mexicanas. La Fundación Esperanza, que Alejandra continuaría dirigiendo con fondos limpios y transparentes, usaría la experiencia como una lección sobre la importancia de la integridad en el trabajo social. Los niños ayudados por la Fundación nunca sabrían que habían sido beneficiados originalmente con dinero robado, porque Alejandra se aseguraría de que esa información permaneciera enterrada para siempre. Y en Buenos Aires, un hombre que había perdido todo pero había ganado finalmente su libertad espiritual, comenzaría la tarea más difícil de su vida: aprender a vivir como Roberto Mendoza, el ser humano, en lugar de Roberto Mendoza, el emperador financiero. Años más tarde, Roberto se daría cuenta de que Alejandra le había hecho el regalo más valioso que una persona puede dar a otra: la oportunidad de redención. Le había quitado todo lo que era falso en su vida para darle la posibilidad de construir algo auténtico. Pero esa noche, volando sobre las montañas de Sudamérica hacia un futuro incierto, Roberto Mendoza solo sabía que había perdido una guerra que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba peleando, y que la mujer que lo había derrotado tan completamente había sido motivada no por el odio, sino por algo mucho más poderoso y devastador: el amor por la justicia y por el país al que él había traicionado durante años. En la Ciudad de México, Alejandra Vázquez regresó sola a su nueva casa, una propiedad modesta en la colonia del Valle que había comprado con sus propios ahorros. Se sirvió una copa de vino mexicano, se sentó en su terraza y miró las estrellas que brillaban sobre la ciudad que tanto amaba. Por primera vez en 3 años, durmió en paz, sabiendo que había hecho lo correcto, sin importar el costo personal. La justicia no siempre es dulce, pero siempre es necesaria. Y a veces el mayor acto de amor que puedes realizar por alguien es obligarlo a enfrentar la verdad sobre sí mismo, sin importar cuán dolorosa sea esa verdad. La historia de Roberto y Alejandra Mendoza se convertiría en una leyenda en los círculos legales y empresariales de México. La historia de cómo una mujer paciente y determinada logró que la justicia triunfara sobre la corrupción, usando únicamente la verdad como arma. Y como un hombre que creía haber ganado la vida, descubrió que había perdido su alma, pero aún tenía tiempo para recuperarla si estaba dispuesto a pagar el precio de la honestidad. El precio de la traición, descubrió Roberto esa noche mientras volaba hacia el exilio, no es solo perder lo que has robado. Es perder la oportunidad de ser la persona que podrías haber sido
si hubieras elegido la integridad desde el principio. Pero a veces, cuando has perdido todo, finalmente tienes la oportunidad de encontrar lo único que realmente importa, la versión auténtica de ti mismo. Y esa oportunidad, aunque llegue envuelta en devastación y humillación, puede ser el regalo más valioso que la vida puede ofrecer. 5 años después, la lluvia golpeaba suavemente los cristales del Café La Biela en Buenos Aires, mientras Roberto Mendoza terminaba de corregir las pruebas de su primer libro. Confesiones de un ladrón legal. Cómo la corrupción empresarial destruye a un país. Sería publicado en 3 idiomas simultáneamente: español, inglés y portugués. La editorial había invertido considerablemente en el proyecto, convencida de que las memorias del empresario mexicano que había confesado públicamente haber robado más de 120 millones de pesos tendría un impacto significativo en toda Latinoamérica. Roberto levantó la vista del manuscrito y observó su reflejo en la ventana empañada por la lluvia. A los 57 años, su apariencia había cambiado drásticamente. El cabello, ahora completamente gris, lo llevaba más largo y menos cuidado que en sus días de magnate. Las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado, no solo por el paso del tiempo, sino por las noches de insomnio en que había luchado contra la culpa y la vergüenza. Había perdido peso. Sus trajes italianos habían sido reemplazados por jeans y suéteres de lana, y sus manos, que una vez habían firmado contratos millonarios, ahora mostraban los callos de un hombre que había aprendido a trabajar con ellas de manera honesta. Su teléfono vibró con un mensaje de su editor. «Roberto, las preórdenes del libro van excelentes. Ya tenemos confirmadas entrevistas en CNN en español, Univisión y la BBC. También hay interés de universidades de derecho en Estados Unidos para conferencias sobre ética empresarial. ¿Estás preparado para ser famoso otra vez?» Roberto sonrió amargamente. Famoso otra vez. Durante los primeros 2 años en Buenos Aires, había sido famoso por las razones equivocadas. El empresario mexicano fugitivo que había confesado sus crímenes en una grabación que se había vuelto viral en toda Latinoamérica. Los medios argentinos lo habían perseguido inicialmente, pero su historia había perdido interés mediático cuando quedó claro que viviría una vida modesta y no causaría problemas. Ahora, 5 años después, estaba a punto de volver a los reflectores, pero esta vez como un reformador, como alguien que había pagado por sus errores y tenía algo valioso que enseñar sobre las consecuencias de la corrupción. Su apartamento en el barrio de San Telmo era un espacio pequeño de 2 habitaciones que habría cabido 3 veces en el baño principal de su antigua mansión en Las Lomas. Pero Roberto había aprendido a apreciarlo por lo que representaba: honestidad, simplicidad, autenticidad. Cada peso que gastaba en el alquiler lo había ganado legítimamente, dando conferencias en universidades locales sobre los peligros de la evasión fiscal y trabajando como consultor para organizaciones no gubernamentales que ayudaban a gobiernos latinoamericanos a cerrar lagunas en sus sistemas tributarios. La ironía no se le escapaba. Ahora ganaba dinero ayudando a los gobiernos a combatir exactamente los tipos de esquemas que él había perfeccionado durante años. Su teléfono sonó. Era Marina, su novia argentina de 42 años que trabajaba como abogada especializada en derechos humanos. Se habían conocido 2 años atrás en una conferencia sobre justicia social, y ella había sido la primera persona en 5 años que lo había mirado sin juzgarlo por su pasado. «Roberto, ¿cómo van las correcciones?» «Terminadas. El libro estará en las librerías dentro de 6 semanas. ¿Estás nervioso?» Roberto consideró la pregunta. ¿Estaba nervioso? Sí, pero no de la manera que había esperado. No tenía miedo del escrutinio público, o de las críticas que seguramente recibiría. Su confesión pública había sido tan completa y humillante 5 años atrás, que ya no tenía secretos que proteger. Lo que lo ponía nervioso era la posibilidad de que su historia realmente sirviera para prevenir que otros empresarios siguieran el camino de la corrupción que él había transitado. Nervioso, pero también esperanzado. Si mi experiencia puede evitar que aunque sea una persona cometa los errores que yo cometí, habrá valido la pena. ¿Vas a incluir el capítulo sobre Alejandra en la versión final?
Roberto miró el manuscrito. El capítulo sobre Alejandra era el más difícil de escribir y el más poderoso del libro. Describía con detalle minucioso cómo ella había descubierto sus crímenes, cómo había planeado meticulosamente su caída, y cómo había ejecutado una venganza que era, al mismo tiempo, un acto de justicia ciudadana. Sí, es el capítulo más importante del libro. ¿Has sabido algo de ella recientemente? Roberto había seguido la vida de Alejandra a través de Internet durante estos 5 años, aunque nunca había intentado contactarla directamente. Sabía que la Fundación Esperanza se había convertido en una de las organizaciones benéficas más respetadas de México bajo su liderazgo. Sabía que había rechazado múltiples ofertas de matrimonio de hombres prominentes, dedicándose completamente a su trabajo social. Sabía que había dado conferencias en Harvard y Oxford sobre el papel de la sociedad civil en el combate a la corrupción. También sabía que había convertido su experiencia personal en una misión de vida: ayudar a otras mujeres que habían descubierto actividades criminales en sus esposos a navegar el complejo proceso de hacer lo correcto, sin destruir sus propias vidas en el proceso. No directamente, pero sé que está bien, más que bien en realidad. Se ha convertido en una de las líderes de la sociedad civil mexicana más respetadas. ¿La extrañas? Era una pregunta que Marina le hacía ocasionalmente, sin celos sino con la curiosidad genuina de alguien que quería entender completamente al hombre que amaba. Roberto había aprendido a ser honesto en todas las áreas de su vida, incluyendo sus sentimientos sobre su ex esposa. La extraño y no la extraño. Extraño a la mujer con la que me casé, la Alejandra de la universidad que creía en la justicia y en construir un país mejor. Pero esa mujer nunca se fue realmente. Yo simplemente me cegué a ella durante años. La Alejandra que planeó mi caída es la misma mujer de la que me enamoré hace 30 años. Solo que yo me había convertido en alguien contra quien ella tenía que luchar. Marina asintió pensativamente. Era una de las cosas que Roberto más apreciaba de ella: su capacidad para entender las complejidades emocionales sin juzgar o sentirse amenazada. ¿Crees que alguna vez la vuelvas a ver? Probablemente no. Y está bien así. Algunas historias necesitan terminar completamente para que las nuevas puedan comenzar. Esa tarde, Roberto caminó por las calles empedradas de San Telmo, hacia el pequeño café donde había comenzado a escribir su libro 3 años atrás. El barrio había cambiado su perspectiva sobre la vida urbana. En lugar de los rascacielos de cristal y acero de Santa Fe, ahora apreciaba la arquitectura colonial, los murales de arte callejero, los pequeños comercios familiares que habían existido durante generaciones. En el café, pidió su cortado habitual y abrió su laptop para escribir el prefacio final del libro. Había reescrito esa sección docenas de veces, buscando las palabras correctas para explicar por qué había decidido contar su historia públicamente. Este libro no es un intento de redención, escribió. No hay redención posible para alguien que le robó a su país durante años mientras millones de niños mexicanos carecían de recursos básicos para educación y salud. Este libro es una confesión extendida, un manual sobre cómo la corrupción empresarial funciona en la práctica, y una advertencia sobre las consecuencias inevitables de elegir el dinero sobre la integridad. Pero también es un testimonio sobre algo más poderoso que la corrupción: la justicia ejecutada con paciencia, inteligencia y determinación inquebrantable. Mi exesposa Alejandra Vázquez me enseñó que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, y que las personas que aman verdaderamente a su país están dispuestas a sacrificar cualquier cosa, incluyendo su comodidad personal, para protegerlo. Si este libro sirve para que aunque sea un empresario decida no tomar el camino de la corrupción, o para que aunque sea una esposa decida no ser cómplice del silencio cuando descubre actividades criminales, habré contribuido algo positivo al mundo, después de años de solo restar valor. Roberto guardó el documento y cerró la laptop. Su editor tenía razón. El libro sería exitoso. Ya había recibido ofertas para adaptarlo al cine, propuestas para series de televisión, invitaciones para conferencias internacionales. Dentro de algunos meses sería nuevamente una figura pública reconocible. Pero esta vez, la fama vendría acompañada de algo que nunca había experimentado durante sus años como magnate empresarial:
respeto genuino por haber tenido el coraje de admitir públicamente sus errores y trabajar para corregir el daño que había causado. Su teléfono vibró con una notificación de Google Alert. Cada día recibía actualizaciones automáticas sobre menciones de su nombre en medios internacionales. La mayoría eran artículos sobre corrupción empresarial en Latinoamérica que usaban su caso como ejemplo. Pero esta notificación era diferente. Era un enlace a un artículo de El Universal de México titulado Alejandra Vázquez recibe premio internacional por su trabajo en transparencia gubernamental. Roberto sintió una mezcla de orgullo y melancolía al leer la noticia. El artículo explicaba que Alejandra había sido reconocida por Transparency International por su trabajo desarrollando metodologías para que ciudadanos comunes pudieran detectar y reportar corrupción gubernamental. Su modelo había sido implementado en 12 países latinoamericanos y había resultado en la recuperación de más de $500 millones en fondos públicos robados. La fotografía que acompañaba el artículo mostraba a Alejandra en la ceremonia de premiación en Berlín. A los 48 años, se veía radiante, segura de sí misma, completamente realizada en su misión de vida. Llevaba un vestido azul elegante y sonreía con la misma luminosidad que Roberto recordaba de sus días universitarios, antes de que las mentiras y la corrupción enturbiaran su relación. En su discurso de aceptación, citado en el artículo, Alejandra había dicho: «Este premio no es mío. Pertenece a todas las mujeres y hombres que han tenido el coraje de elegir la verdad sobre la comodidad, la justicia sobre el privilegio, especialmente a aquellos que han tenido que pagar un precio personal alto por hacer lo correcto». Roberto cerró el artículo y se quedó mirando por la ventana del café hacia la vida nocturna de Buenos Aires. Sabía que Alejandra se refería parcialmente a él en esa cita. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos, ella reconocía que su decisión de confesar públicamente y exiliarse también había requerido coraje. Era su manera de decirle, a través de los medios internacionales, que lo respetaba por haber elegido finalmente la verdad, aunque hubiera llegado 5 años tarde. Esa noche, Roberto regresó a su apartamento y encontró un sobre que habían deslizado por debajo de su puerta. No tenía remitente, pero reconoció inmediatamente la caligrafía elegante de Alejandra. Con las manos temblando ligeramente, abrió el sobre. Contenía una sola hoja de papel con un mensaje escrito a mano. «Roberto, he seguido tu trabajo durante estos años. El libro que vas a publicar es importante y necesario. Tu confesión ayudó a que México recuperara fondos que han financiado becas para más de 1,000 estudiantes universitarios. Tu testimonio contribuyó al arresto de 15 funcionarios corruptos. Tu ejemplo ha inspirado a otros empresarios a confesar voluntariamente sus crímenes fiscales. No te escribo para perdonarte, porque eso ya lo hice hace años. Te escribo para agradecerte por haber tenido el coraje de cambiar, aunque haya sido necesario perder todo para que lo hicieras. El hombre con el que me casé hace 30 años creía en la justicia y quería construir un país mejor. Durante años creí que ese hombre había muerto, reemplazado por alguien a quien no reconocía. Ahora veo que simplemente estaba perdido, y que a veces necesitamos perder todo lo falso en nuestras vidas para reencontrar lo auténtico. Espero que seas feliz en Buenos Aires. Espero que Marina te ame por quien eres ahora, no por quien fuiste antes. Y espero que tu trabajo ayude a otros a no cometer los errores que nosotros cometimos. Con respeto y paz, Alejandra P.D. La Fundación Esperanza acaba de recibir una donación anónima de $100,000 para nuestro programa de educación financiera. La donación vino de una cuenta bancaria argentina con instrucciones de que fuera usada específicamente para enseñar a jóvenes mexicanos sobre ética empresarial. No sé quién hizo esa donación, pero quien quiera que haya sido, quiero que sepas que esos niños van a aprender que es posible ser exitoso sin ser corrupto. Roberto dejó la carta sobre su mesa de comedor y se sirvió una copa de vino argentino. La donación de $100,000 representaba casi todos sus ahorros de 2 años de trabajo honesto. Había planeado usarlos para el enganche de un apartamento más grande cuando llegaran las regalías de su libro. Pero 3 semanas atrás,
leyendo sobre los programas educativos de la Fundación Esperanza, había decidido que había una mejor manera de usar ese dinero. No esperaba que Alejandra descubriera que él había sido el donante anónimo, pero tampoco se sorprendía de que lo hubiera hecho. Ella siempre había sido más inteligente de lo que él había reconocido. 5 años después de la peor humillación de su vida, Roberto Mendoza se sintió completamente en paz por primera vez en décadas. Había pagado por sus crímenes. Había perdido todo lo que había construido sobre mentiras. Había confesado públicamente sus errores y había dedicado los últimos años de su vida a tratar de compensar el daño que había causado. No había recuperado su fortuna, su estatus social o su poder empresarial, pero había recuperado algo mucho más valioso: su integridad, su capacidad de dormir en paz y la posibilidad de mirarse en el espejo sin sentir vergüenza. El teléfono sonó. Era Marina, llamando para desearle buenas noches antes de un viaje de trabajo a Colombia. «¿Cómo terminó tu día?», preguntó ella. «Bien», respondió Roberto mirando la carta de Alejandra. «Muy bien, en realidad. Creo que finalmente puedo decir que he cerrado completamente el capítulo más oscuro de mi vida». «¿Y qué sientes al respecto?». Roberto consideró la pregunta mientras observaba las luces de Buenos Aires a través de su ventana. «Siento gratitud», dijo finalmente. «Gratitud hacia la mujer que tuvo el coraje de destruir mi vida falsa para darme la oportunidad de construir una vida auténtica». «¿Le dirías eso a ella si tuvieras la oportunidad?». «Creo que ya lo sabe, y creo que eso es suficiente». Después de colgar, Roberto se quedó despierto hasta tarde, terminando los últimos detalles de su libro. El manuscrito final tendría 300 páginas que documentarían minuciosamente cómo un empresario mexicano había construido un imperio de 120 millones de pesos sobre cimientos de corrupción, y cómo una mujer extraordinaria había usado la verdad como arma para hacer que la justicia triunfara sobre la impunidad. Pero más que eso, sería la historia de cómo 2 personas que se habían amado genuinamente habían terminado en lados opuestos de una batalla moral, y cómo esa batalla había terminado con ambos encontrando versiones más auténticas de sí mismos. Roberto Mendoza nunca regresaría a México, nunca recuperaría su fortuna perdida. Nunca volvería a ser el magnate empresarial que había sido durante 20 años, pero había logrado algo que muy pocas personas consiguen en la vida: una segunda oportunidad genuina para definir quién era realmente. Y en Buenos Aires, escribiendo en las tardes lluviosas sobre las lecciones más dolorosas de su vida, Roberto había descubierto que a veces perder todo es la única manera de ganar lo que realmente importa: la oportunidad de vivir con integridad, de contribuir positivamente al mundo, y de ser amado por quien eres realmente, no por lo que posees. La historia había terminado como Alejandra siempre había planeado, con la justicia triunfando sobre la corrupción, con la verdad prevaleciendo sobre las mentiras, y con ambos protagonistas transformados para siempre por una experiencia que había puesto a prueba todo lo que creían sobre el amor, el poder, la traición y la redención. En el fondo, había sido una historia de amor: amor por un país, amor por la justicia, y finalmente, el amor más difícil de todos: el amor propio que viene solo cuando tienes el coraje de enfrentar la verdad sobre quién realmente eres, sin importar cuán dolorosa sea esa verdad. Roberto cerró su laptop, apagó las luces de su pequeño apartamento argentino, y se fue a dormir sabiendo que mañana despertaría como un hombre libre de verdad, libre de mentiras, libre de secretos, libre de la carga de mantener una vida construida sobre la corrupción y la traición. Era una libertad que había costado todo, pero que valía más que cualquier fortuna que hubiera podido mantener con mentiras. En México, Alejandra Vázquez se quedó despierta esa misma noche, leyendo el manuscrito completo del libro de Roberto, que su asistente había conseguido a través de contactos en la industria editorial. Cuando terminó de leer, cerró la laptop y sonrió por primera vez en 5 años al pensar en su ex esposo. Roberto finalmente había entendido la lección que ella había tratado de enseñarle: que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias o propiedades, sino en la capacidad de vivir con integridad
y contribuir positivamente a un mundo que necesita desesperadamente ejemplos de honestidad y redención. La venganza de Alejandra estaba finalmente completa, no porque Roberto había perdido todo, sino porque finalmente había encontrado la versión auténtica de sí mismo, que ella había amado 30 años atrás, en la universidad. Y eso, más que cualquier justicia legal, era la verdadera victoria. ¿Qué te pareció esta historia de venganza, justicia y redención? ¿Crees que Alejandra hizo lo correcto al destruir la vida de Roberto para hacer que pagara por sus crímenes? ¿O piensas que su venganza fue demasiado cruel, incluso para un hombre que robó millones al pueblo mexicano? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber si estás del lado de Roberto o del lado de Alejandra. ¿Y por qué? Si te gustó esta historia completa de traición, corrupción y justicia poética, no olvides dar like al video y suscribirte al canal para más historias impactantes que te mantendrán pegado a la pantalla de principio a fin. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún capítulo de nuestras próximas historias. ¿Conoces algún caso similar de venganza perfectamente planeada? Compártelo en los comentarios y tal vez se convierta en nuestra próxima historia.